Bienvenidos. En esta clase para transistores bipolares se determina los parámetros de estabilidad para distintos esquemas de polarización y se describe los criterios de diseño utilizados en la polarización. Polarización con retroalimentación de voltaje. Este esquema que se muestra se conoce como esquema de polarización con retroalimentación de voltaje. Básicamente el circuito en DC. El circuito en AC no me interesa mucho por A. Entonces decimos circuito para DC. Como habíamos indicado, la condición para obtener el circuito en DC es considerar capacitores de circuito abierto y señales de tensión alterna cero. En esa consideración se obtiene el siguiente esquema. Por eso voy a copiar solo la parte en DC. Me interesa esta parte nomás porque los capacitores van a ser circuito abierto. Pues me lo voy a copiar para realizar el procedimiento más rápidamente. Tendría que redibujar la parte donde después de que se ha considerado los capacitores cortocircuito, queda ese esquema circuital. Entonces, lo que estoy realizando es lo siguiente, debemos tal vez aclarar. Estoy considerando capacitores cortocircuito, o sea, este capacitor se abre, entonces me quedaría así. Puedo eliminar si quieren por esta parte porque como el capacitor se ha cortocircuitado, me quedaría así nada más. Y ese sería el circuito para DC. Ese esquema quiero volver a dibujar. Consideran capacitores circuito abierto y obtienen el circuito solo para DC. Entonces yo voy a volver a completar, por si acaso estoy deshaciendo los cambios que he realizado para obtener el circuito original. Entonces continuamos, voy a completar mi gráfica rápidamente. Ese sería el circuito en DC. Por lo tanto, esta fuente de tensión le asignamos la variable DCC y a continuación vamos a considerar las caídas de tensión y las cocientes en mi circuito. Una opción sería entonces, voy a decir, solo con fines didácticos, estos nombres me los voy a copiar acá. Voy a decir, este es RC, es RD, y las cocientes y voltajes en mi transistor, ustedes en sus primeros esquemas pueden considerar este análisis. Por acá circula I de colector, por ese terminal I de emisor y por este terminal I de base. De tal forma que se tiene que cumplir las ecuaciones fundamentales del transistor. ¿Recuerdan? Para la configuración emisor común son dos. La primera dice I de colector es igual a alfa de, esto sería para base común, pero para emisor común, beta por I de base, más 1 más beta por I CO, y la segunda ecuación es I de emisor es igual a I de colector más I de base. Entonces, la segunda ecuación lo voy a numerar acá, esa sería la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 2 me permite siempre observar los sentidos correctos de las cocientes en mi transistor. Por ejemplo, en el esquema, en las cocientes que he anotado en mi circuito, I de emisor resulta de la suma de I de colector más I de base. Entonces eso se observa en la ecuación 2. Esa ecuación 2 me puede ayudar a verificar que los sentidos de cocientes que he asignado son los dos de primero. Ahora, en la ecuación 1, vamos a anotarlo así, ¿no? La ecuación 1, voy a borrar estas líneas verdes. A continuación realizamos las asignaciones de los voltajes. Entonces, entre colector y emisor tendría más menos voltaje colector emisor, anotar. Y entre base y emisor, más menos voltaje base emisor. Nota, voy a hacer algunos cambios para que vea claramente. Aquí, más menos voltaje base. Y se nota claramente. Entonces, con esas asignaciones de cocientes voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada y a la malla de salida. Ese era el procedimiento. Ley de tensiones de Kirchhoff, malla de entrada. Entonces, la malla de entrada va a estar formado por el siguiente camino cerrado. Una malla donde circula I de base. Entonces, esa malla sería, ese camino cerrado es el que estoy considerando a continuación. Esa sería mi malla de entrada. Entonces, en esa malla de entrada aplico ley de tensiones de Kirchhoff. Por lo tanto, SC va a ser igual a la caída de tensión en RC. Por la ley de Ohm sería RC por la cociente en RC. La cociente en RC va a ser la suma acá. La cociente en esta resistencia va a ser la suma de IC más I de base. Porque en este modo sale la cociente I de colector, por acá circula I de base. Entonces, la cociente que circula en RC por la ley de cocientes de Kirchhoff va a ser igual a IC más I de base. Por lo tanto, el voltaje en RC sería resistencia por cociente, IC más I de base, más
la caída de tensión en RB por la ley de Ohm también, RB por I de A, más el voltaje entre base en esa sería la ley de tensiones de Kirchhoff aplicado a ese camino cerrado de color verde que yo lo he asignado. Ahí alguien tuviera algún comentario, alguna observación. ¿Está claro? ¿Podemos continuar? Malla de salida. Entonces decidimos, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff, ahora la malla de salida, aunque no se utiliza en esta primera parte, no es necesario, no utilizamos la ecuación de la malla de salida, pero plantearemos nomás nuestras ecuaciones, en algún momento posteriormente lo vamos a utilizar. Por lo tanto, para la malla de salida voy a considerar el siguiente camino cerrado. Este camino cerrado va a ser mi malla de salida. Entonces, a ese camino cerrado, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, diríamos SC va a ser igual a la caída de tensión en RC, ya sabemos calcular, ya nos repetimos, notamos nomás, más la caída de tensión entre colector y emisor, más voltaje colector emisor. Podemos numerar estas ecuaciones como las ecuaciones 3, 4 y ahora de la ecuación, el procedimiento va a ser de la ecuación donde existe la corriente de entrada, en este caso I de base, despejamos I de base y los reemplazamos en la ecuación del efecto transistor. Entonces, ese procedimiento vamos a repetir frecuentemente para el análisis de estabilidad. De 3, hicimos, despejamos I de base, por lo tanto, diríamos operar, antes de despejar, BCC va a ser igual a RC por C más RC más RD por I de base más voltaje base. En esta ecuación puedo despejar I de base, entonces I de base va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor menos RC por E dividido entre RC más RD. Esta ecuación lo puedo denominar ecuación I. A continuación 5 en 1, entonces ecuación 5 en 1, entonces C va a ser igual a beta veces I de base. I de base es igual, esta es la ecuación 5, entonces de ecuación 5 puedo dividirlo en dos factores y multiplicar por beta, voy a aprovechar, entonces voy a decir que nada más también puede ser, pero lo voy a expresar de la siguiente forma, beta por SC menos voltaje base emisor dividido entre RC más RD menos beta por RC por E dividido entre RC más RD más 1 más beta por I de E. Entonces, ya sería reemplazando I de base en la ecuación 1. De esta ecuación tengo que despejar IC. Entonces, C factorizando además, C va a ser igual a 1 más el término, sería asociando estos dos términos de IC, no va a ir con signo cambiado y voy a hacer el mínimo común ya una vez. Entonces voy a decir, sería RC más RD más RC más RD más beta por RC quedaría, y esto sería igual a beta por SC menos voltaje base emisor. Voy a sacar mínimo común, RC más RD más RC más RD por 1 más beta por IC de 11 de. Entonces, en esa ecuación despejo IC, pero sin antes simplificar estos términos. Entonces, IC va a ser igual a, además, voy a factorizar en el numerador el término RC, de tal forma que voy a tener la ecuación beta multiplicado por BCC menos voltaje base emisor más RC más RD multiplicado por 1 más beta por ICDO, todo dividido entre RD más 1 más beta por RC. Entonces, en el numerador, en el término que multiplica a IC, en el numerador he factorizado RC, entonces tengo esa ecuación. Esta ecuación sería la ecuación que voy a considerar para calcular mis parámetros de estabilidad, porque esta ecuación, como pueden observar, se encuentra en función de, nuevamente voy a poner en un recuadro porque es importante, porque esta ecuación está en función de, como pueden observar, o de voltaje base emisor, está en función de beta e ICDO, los términos que me interesan en la derivada parcial. Entonces voy a determinar los parámetros de estabilidad. Voy a decir, para el primer término, para S de ICDO, que se define como la derivada parcial de IC respecto de ICDO. Entonces, S de ICDO, esta ecuación, puedo
determinar va a ser igual a derivada parcial de esa ecuación respecto de ICBO, sería igual a RC más RD multiplicado por 1 más beta dividido entre RD más 1 más beta por RC. Entonces, esa sería la ecuación exacta para calcular S de ICBO. Ya tengo mi ecuación. Con esta ecuación determino el parámetro de estabilidad que hace referencia a ICB. Pero podemos deducir esta ecuación si realizamos las siguientes consideraciones. Y estas ecuaciones posteriormente nos permiten obtener ecuaciones de diseño. ¿Qué pasa si consideramos que 1 más beta por RC es mucho mayor podemos poner que RD? Esto se cumple, el término beta, RD acá podemos despreciar y podemos simplificar beta, 1 más beta con 1 más beta y una ecuación reducida, simplificada para SICBO va a ser igual a, como RC puedo dividir, RC más RD tengo que dividir entre RC, entonces va a ser igual a 1 más RD dividido entre R. Esto aproximadamente va a ser una ecuación simplificada para calcular R. Entonces, SICBO. En esta ecuación determinar SICBO grandioso. De esta ecuación podemos sacar las siguientes conclusiones. Si RC es mucho mayor que RD, entonces SDO va a ser aproximadamente igual a R. Ese sería el caso ideal. Generalmente no se va a cumplir, pero idealmente podemos obtener un factor de estabilidad que depende de CBO aproximadamente igual a 1. Consultas antes de pasar a la siguiente pantalla. Tal vez en algún lugar del análisis de este desarrollo ustedes tienen alguna consulta, alguna observación. Podemos continuar. Entonces ya tenemos 3 valores para S y CBO según ese análisis realizado. Tenemos un valor exacto, la ecuación que está en recuadros rojos. Si me dicen calcular exactamente el valor de S y CBO, utilizaría esa ecuación. Si me dicen calcular un valor aproximado, la siguiente ecuación que está en recuadro de color azul. Y el valor ideal para este circuito de SICBO vamos a obtener cuando RC es mucho mayor que RD, entonces SICBO sería igual a U, sería el valor real. Entonces vamos a continuar, tendríamos que determinar el siguiente factor, el factor de estabilidad para voltaje base emisor. Entonces voy a copiar esta ecuación, entonces esa ecuación muestra IC en función de las variables independientes que me interesa para realizar el análisis de estabilidad. Ahora calcularemos el factor de estabilidad que depende de voltaje base emisor. Vamos a decir, para S de voltaje base emisor se define como derivada parcial de IC respecto de voltaje base emisor. Esa ecuación, entonces S de voltaje base emisor va a ser igual a, como el único término que me interesa ahora es este, voltaje base emisor, entonces S de voltaje base emisor sería igual a menos beta en el numerador dividido entre RD más 1 más beta por R, que sería el valor del factor de estabilidad para voltaje base emisor. Y acá, si se desea, se puede realizar la siguiente observación. Nuevamente podemos hacer que se cumpla la condición anterior, que 1 más RC, 1 más beta por RC es mucho mayor que RD. Entonces, en esta ecuación decimos se despreciaría este término y tendría beta dividido entre 1 más beta por RC. También puedo, dependiendo del valor de mi transistor, si beta es grande, para beta grande, mayor a 100, digamos, aproximadamente del orden de 100, se puede considerar que beta más 1 es aproximadamente igual a B. 100 es aproximadamente igual a 101 para beta grande. Entonces podemos simplificar este término con este término, de tal forma que se obtiene un valor aproximado para ese voltaje base emisor, que sería igual a menos 1 sobre R. Y acá obtenemos otra ecuación para el cálculo aproximado de este voltaje base emisor. Y también tenemos acá una ecuación exacta, queremos determinar exactamente el valor de ese voltaje base emisor, sería esa otra. Entonces ese sería el cálculo del factor de estabilidad que depende de ese voltaje base emisor. Ahora, para el último factor de estabilidad, en este circuito, para S de D, se define como la derivada parcial de D respecto de D. Para determinar ese valor de forma sencilla, en esta ecuación, puedo realizar esta aproximación, que para beta grande, nuevamente, beta más
1 es aproximadamente igual a B, que frecuentemente se cumple en mis transistores de la Si eso fuera cierto, entonces acá este beta sería igual a beta más 1. Y en el numerador vamos a tener beta más 1 y como R1 más beta por RC es mucho mayor que 1, voy a anotar la ecuación nuevamente acá, podría simplificar ahí directamente, entonces IC me quedaría de la siguiente forma. Justamente estoy suponiendo, aquí tengo 1 más beta para simplificar mis cálculos, aquí tengo BCC menos voltaje base emisor más RC más RB por 1 más beta por CO en el numerador. En el denominador, como se cumple esta condición de que 1 más beta por RC es mucho mayor que RB, entonces me quedaría nada más 1 más beta por RC. Tal forma que puedo simplificar todos estos términos. Y en esta ecuación IC ya no es función de R, por lo tanto, S de beta va a ser igual a I. Entonces ya he calculado mis factores de estabilidad para voltaje base emisor, para S de IC. Entonces, una vez que tengo estos valores, puedo calcular la variación delta C en mi circuito, que sería igual a S de O por delta IC más S de voltaje base emisor por delta voltaje base emisor más S de beta por delta E. Puedo determinar según el rango de variación de temperatura en el cual va a funcionar mi transistor. Voy a diseñar para un rango de temperatura, digamos que va a funcionar en el rango de temperatura de 5 grados a 38 grados. Entonces, con ese rango de temperatura, con ese delta T, voy a calcular delta IC igual delta voltaje base emisor. Entonces, estos dos factores dependen de la temperatura, delta IC y delta voltaje base emisor. Sé que por cada grado centígrado ICBO va a ir aumentando. Esto es delta ICBO, me van a ayudar si es que delta ICBO, para anotarme todo. Esto es delta ICBO. Sé que delta ICBO va aumentando 7% por cada grado centígrado de incremento de la temperatura, y sé que voltaje base emisor va disminuyendo en promedio 22,5 milivoltios por el incremento de cada grado centígrado de temperatura. Entonces, con esos datos puedo calcular esos deltas de ICBO y voltaje base emisor. Como ya sé el valor de los factores de estabilidad, calcular mi delta. Este sería el análisis para este circuito, el cálculo de los factores de estabilidad. Para concluir este análisis, vamos a indicar los siguientes. Estas desigualdades, como van a ver en los textos de referencia, posteriormente se transforman en ecuaciones de diseño. Mucho mayor y mayor, para nosotros va a ser una relación de 10. Quiere decir, 10 es mucho mayor que 1 o mayor que 1. Entonces, para que esa desigualdad sea una ecuación se convierta en una ecuación, en el diseño lo que vamos a transformar esta ecuación en una igualdad de la siguiente forma. 1 más beta por RC va a ser igual a 10 veces RD. Esta ecuación se va a convertir en una ecuación de diseño. Ya con esta ecuación, que para nosotros ya va a permitir limitar los valores de ese voltaje base emisor, ese de beta y ese de ICBO, vamos a considerar el diseño de mi amplificador. Entonces, además podemos apuntar del análisis que hemos realizado los siguientes aspectos con relación a este esquema de polarización. Este circuito tiene buena estabilidad porque existe el fenómeno de realimentación. Entonces, este circuito tiene buena estabilidad porque existe el fenómeno de realimentación. Entonces, ¿cómo entendemos esta afirmación? ¿Qué es realimentar? Recuerdan, seguro que alguna teoría, unos conceptos de control se han desarrollado. En teoría de control se habla del concepto de realimentar. Realimentar es llevar parte de la señal de salida a la entrada. Para nosotros, de forma general, realimentación, llevar parte de la señal de entrada, de la señal de salida a la entrada. Entonces, eso sucederá en mi circuito. Veremos. Voy a copiar aparte. Esto no van a ver a detalle en los textos. Por eso quiero poner un poquito de hincapié. No le van a indicar que con el fenómeno de realimentación, este esquema
bueno, entonces vamos a aclarar por qué. Voy a abordar algunos términos que no me interesan. Ese sería el circuito para considerar esta afirmación. Entonces dice, este circuito tiene buena estabilidad porque es el fenómeno de realimentación. Y realimentación para nosotros es llevar parte de la señal de salida a la entrada. Está en configuración emisor común porque el emisor es común a la entrada y a la salida. Configuración emisor común. Recuerden, este sería mi esquemita del cuadrúpolo, emisor, colector. Entonces la corriente de salida está acá. Este es el colector, corriente de salida, anotaremos un ácido colector, y el voltaje de salida es voltaje colector. La corriente de entrada sería I de base, y el voltaje de entrada, voltaje base. Aquí tenemos este circuito tiene realimentación porque tendríamos acá el voltaje más menos voltaje colector. Este voltaje de salida a través de esta resistencia se lleva al circuito de entrada. Va a estar relacionado con el circuito de entrada. Entonces ahí se observa la realimentación por llevar parte de la señal de salida a la entrada. El voltaje de salida lleva a la entrada. Ahora, me afirman que tiene buena estabilidad porque existe el fenómeno de realimentación. ¿Cómo relaciona ese concepto? No, de la siguiente voy a decir. En este mi circuito, las variables de salida serían I de colector, que va a estar acá, y voltaje colector emisor. Puede ser las siguientes preguntas, ustedes me van a ayudar a responder. ¿Qué sucede en el circuito cuando, digamos que, como queremos estudiar la variación de delta y C, este fenómeno hay que estudiar, delta y C. Entonces, al estudiar este fenómeno, vamos a decir, ¿qué pasa si la corriente de colector aumenta en mi circuito? La corriente de colector aumenta, en ese circuito, como en la malla de salida tenemos estas caídas de tensión, más menos, entonces la corriente de colector aumenta. La corriente de colector aumenta, entonces el voltaje colector emisor disminuye. Este voltaje colector emisor disminuye. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Corriente de colector aumenta, entonces voltaje colector emisor disminuye. ¿Por qué? Porque voltaje en RC va a aumentar. Aquí tenemos el voltaje como la corriente de colector ha aumentado, entonces la corriente en RC aumenta. Entonces, como aumenta este voltaje en RC, el voltaje colector emisor tiene que disminuir, ya que VCC es igual a voltaje en RC más voltaje colector emisor. En el circuito, supuestamente VCC es constante, 12 voltios, 15 voltios, entonces este valor tiene que ser constante. Entonces, si aumenta voltaje en RC, como tiene que ser constante, voltaje colector emisor disminuye. Entonces, ha aumentado IC, voltaje colector emisor disminuye, pero ese voltaje colector emisor genera I de base, y tenemos de base. Entonces, como voltaje colector emisor disminuye, podemos afirmar acá que I de base disminuye, pero IC es proporcional a I de base. ¿Recuerdan? Tenemos acá I de colector es igual a beta veces de base más 1 más beta por I de O. Entonces, si I de base disminuye, entonces I de colector disminuye, pero partió desde inicio. I de colector aumenta. I de colector aumenta para generar delta IC, pero debido a que esta variación de I de colector afecta al circuito de entrada, I de base disminuye I de base, entonces I de colector va a disminuir. Entonces, el incremento de I de colector no se va a reflejar. Debido a la realimentación, I de base disminuye porque I de colector aumenta, entonces el colector no tiende a aumentar mucho. Ese sería el fenómeno de realimentación. Podemos entender. ¿Están siguiendo? Tal vez un análisis más claro sería si estudiamos la recta de carga. Esto para terminar. Recuerden la recta de carga en la salida y del colector, voltaje colector en esta recta de carga y teníamos el recta de y determinamos y voltaje colector emisor Q y aquí está el punto Q en la salida. Entonces ya indicamos lo siguiente, para este circuito si de colector aumenta, este valor aumenta, entonces el punto Q se viene a este punto, al punto Q aumentado, digamos. Pero ¿qué ha pasado con voltaje colector emisor? Voltaje colector emisor va a estar en este punto, entonces voltaje colector emisor disminuye. La recta de carga se puede observar claramente y de colector aumenta, entonces voltaje colector emisor disminuye. Eso se observa porque el punto Q solo se puede mover sobre esa recta de carga. Entonces, y de colector aumenta, voltaje colector emisor disminuye.
pero ese voltaje colector emisor, jóvenes, aquí está conectado a la entrada. Como el voltaje de entrada va a disminuir, entonces I de base disminuye. Esto sucede, voltaje colector emisor disminuye, entonces I de base disminuye. Como I de colector es proporcional a I de base mediante esta ecuación, entonces I de colector disminuye. O sea, ese incremento no va a ser tan grande debido a la realimentación. Eso hace diferencia. Como último punto, también podemos apuntar que este esquema de polarización es bueno para RC grande. Decimos, el esquema de polarización tiene buena estabilidad, vamos a decir, este esquema de polarización tiene buena estabilidad para RC grande. ¿De dónde sacamos esa? Observamos el valor de ese voltaje base emisor acá, en este punto. Ese de voltaje base emisor, si RC es grande, va a tender a ser. Entonces, para RC grande va a tener buena estabilidad. Y acá también observamos esta ecuación y para ese ICBO aproximado es igual a 1 más RB sobre RC. Si RC es muy grande, entonces ese ICBO va a ser igual aproximadamente igual a 1. Entonces, este esquema de polarización va a ser bueno para RC grande. RC es grande, entonces puedo utilizar este esquema de polarización. Pero, ¿qué sucede si RC no es grande? RC tiene un valor del orden de los kiloohmios. Entonces, de 1 kiloohmio o 900, 800 ohmios. Este esquema no me sirve, no tiene buena estabilidad. Entonces, tendría que buscar otro esquema de polarización. Podemos ir avanzando, planteando esquemas. Resulta que el esquema que vamos a estudiar a continuación es el mejor esquema de polarización cuando se habla de estabilidad. Este esquema de polarización se denomina circuito de polarización colectora base, tiene asignan ese nombre, también este nombre, circuito de polarización colectora base. Algunos autores lo denominan circuito autopolarizado, otros autores circuito de polarización por divisor de tensión. Son palabras sinónimas que utilizan. Antes de continuar, uno de sus compañeros quiere que muestre la pantalla anterior, entonces ahí tiene, quiere tomar una captura. Por favor me confirman para que pase a la siguiente pantalla. Gracias, Wilmer. Eso muestra que me están siguiendo. Entonces, circuito de polarización colectora base. Como hemos indicado, también se denomina circuito de polarización autopolarizado, circuito de polarización por divisor de tensión. Vamos a obtener el circuito para AC y el circuito para DC. El circuito para AC solo para entrenar, y el circuito para DC es el que nos interesa por ahora. Para el análisis en AC, para obtener el en AC, como la tasa anterior se indicó, se recomienda considerar una línea de referencia. Para mí va a ser esa línea, al cual le puedo denominar pieza. Ustedes pueden formarse acá, por si no hay en el circuito, puedo decir este va a ser mi nivel de pieza, referencia, y voy a iniciar desde la entrada, desde BI, acá voy a dibujar BI, voy a tomar en cuenta esta consideración. Para AC, reactancias capacitivas cortocircuito, fuentes de tensión continua cortocircuito. Entonces, cortocircuitando estos capacitores y esta fuente de tensión continua, voy a obtener el siguiente esquema para AC. Esto para ir entrenando en la obtención de los circuitos. Voy a considerar hasta ese punto. Conectado a la fuente de tensión alterna tengo una resistencia al cual se denomina RI en el circuito. Luego el capacitor es cortocircuito. A continuación R2 va a tierra. Entonces acá tengo R2. R1 porque DCC se cortocircuita a tierra también va a tierra. Entonces voy a dibujar R1. Y luego llegamos al terminal de base de R2. Hay que observar que del terminal de emisor jóvenes tenemos como el capacitor es un cortocircuito, va a desacoplar RE en el circuito. Entonces aquí vamos a tener un cortocircuito. ¿Por qué? El capacitor se considera un cortocircuito. Es como conectar un cable conductor de emisor a tierra. Entonces RE desaparece del emisor. El colector tenemos RC que a través de DCC se va a tierra. Tenemos RC. Luego tenemos un terminal que va a RL, pero el capacitor se cortocircuita también. Y para terminar tenemos acá RE. Acá obtenemos el voltaje de salida. Voy a aclarar los puntos en los cuales considerar los capacitores cortocircuito y también hay un capacitor cortocircuito. Tal vez le puedo dar nombres, voy a decir ED, EC, EE, pues aquí está ED, EC, entonces ese sería el circuito para AC. ¿Alguien tiene alguna observación con relación a ese esquema? Este esquema más el circuito híbrido a desarrollar híbrido equivalente número 3 nos va a permitir calcular la ganancia de tensión. La ganancia de tensión es la relación entre DO. Lo vamos a calcular en capítulos posteriores AB, que es la relación entre DO y amplificador. También ganancia de cociente, sería cociente de entrada, y vamos a calcular posteriormente también ahí, que sería la relación DO. Y tengo DO en RL, entonces yo ya está. Y subí, puedo marcar donde punto en el circuito. Entonces podemos continuar.
El circuito, el análisis en DC es lo que me interesa acá, muchachos. En AC no. Entonces, esta parte les voy a pedir que presten atención. Siempre voy a copiarme una fracción del circuito. Entonces, ahora queremos realizar el análisis en DC. En DC, las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta son las siguientes: reactancia capacitiva, circuito abierto, tilde infinito, y señales alternas igual a cero. Entonces, para eso ahora consideraríamos, voy a borrar estas mis líneas de color verde en mi circuito. Entonces, ahora lo que hay que considerar es circuito abierto, los capacitores. En un instante voy a borrar circuito abierto y circuito abierto, circuito abierto. Entonces, me queda solo el circuito entre el transistor RC, RE, R1 y R2. El circuito que voy a volver a dibujar a continuación. Entonces, el circuito que voy a obtener para DC sería ese circuito hasta este punto para DC. ¿Alguien tiene alguna observación acá? Consideramos capacitores cortocircuito y obtenemos ese. ¿Tienen alguna observación? ¿Algo que aclarar? Este es el momento. ¿Podemos continuar? Gracias a sus compañeros que me están ayudando a desarrollar mi clase de alimentación. Para simplificar, este sería el circuito en DC. A este esquema, jóvenes, se le denomina esquema de polarización, circuito de polarización colectora base, circuito en DC, o circuito autopolarizado, y también se denomina circuito de polarización por divisor. Este es el esquema más utilizado, jóvenes, porque proporciona mayor estabilidad. Entonces, este esquema sí o sí ustedes tienen que saber resolver en la materia. Un esquema parecido va a ingresar para el primer parcial, para el segundo parcial y en el último parcial. Y veo que este esquema, por lo menos este esquema, no domina, tienen algún problema en el estudio de amplificadores relacionados con este esquema, lamentablemente los voy a aplazar. Entonces, presten atención en el análisis. Si tienen alguna duda, tienen que decirlo. Entonces, jóvenes, por Thevenin, vamos a seguir el procedimiento. Por Thevenin vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin, o sea, una fuente de tensión en serie con su resistencia entre los puntos A y B. ¿Cuáles son esos puntos? Estos puntos van a ser mis puntos A y B. Entonces, voy a redibujar el circuito considerando toda esta parte, es decir, entonces el circuito equivalente considerando el circuito equivalente de Thevenin entre A y B, voy a considerar esos puntos también, A y B. Entonces, para el circuito de entrada voy a obtener el circuito equivalente de Thevenin, de tal forma que acá voy a tener una resistencia, al cual le voy a denominar, en primera instancia le voy a denominar R de Thevenin, y tendría el voltaje de Thevenin, E de Thevenin. Pero posteriormente, jóvenes, voltaje Thevenin va a ser voltaje base, y R de Thevenin le voy a denominar RD. Entonces, por los conceptos de circuito que ustedes conocen, tienen que determinar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. ¿Cuál sería el procedimiento? Ustedes dominan circuito. Para esta parte, para estos tipos de análisis, sus docentes de circuitos les han enseñado todos los métodos de análisis. Entonces, puedo determinar, ¿recuerdan cuál era el método para determinar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin? Para la resistencia de Thevenin, jóvenes, se consideraba fuentes de tensión cortocircuito y se determina con los terminales en circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el procedimiento, ¿no? Y R de Thevenin, entonces, ¿a qué sería igual? ¿Pueden ayudar? No me olvidar. R de Thevenin, tiene razón su compañero, lo determinamos de la siguiente forma: fuentes de tensión cortocircuito. Entonces, esto es un cortocircuito y los terminales A y B tienen que estar en circuito abierto. Quiere decir, justamente abrimos este terminal, esto abrimos. Me quedaría así. En este punto tengo que determinar resistencia de Thevenin. En este caso, entre A y B tendríamos R1 conectado en paralelo con R2. Entonces voy a deshacer mi gráfica para verlo como estaba. Entonces voy a decir resistencia de Thevenin es igual a RD va a ser igual a R1 en paralelo con R2. Para el voltaje de Thevenin es el voltaje entre A y B en circuito abierto. Entonces, ¿cómo determino el voltaje entre A y B? Entonces, nuevamente, mi circuito para determinar el voltaje de Thevenin, quiero determinar acá voltaje de Thevenin, que va a ser igual a voltaje base. Entonces necesito determinar el voltaje entre A y B, entre esos dos puntos. Entonces el voltaje de Thevenin en ese circuito sería el voltaje en R2. ¿Estamos de acuerdo? Así, el circuito abierto. Por divisor de tensión, el voltaje en R2, ahora BCC ya existe, ¿no? Que BCC tenemos que considerar. Entonces, considerando ese voltaje en R2 por divisor de tensión, diríamos, está bien si anoto de la siguiente forma: voltaje en R2 sería R2 dividido entre R2 más R1 por el
el voltaje, la fuente de alimentación. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? El voltaje de Thevenin entre A y B sería el voltaje en la RCR2, que voy a utilizar la regla de divisor de tensión. Gracias, Iván. Iván está de acuerdo. Entonces ya tengo mis voltajes B de base, R de base para mi circuito reducido. Acá voy a anotar órdenes. Desde ahora, con este circuito voy a utilizar frecuentemente, voy a pasar del esquema 1 al esquema 2 y voy a anotar directamente en el esquema 2 y en el segundo esquema RB va a ser igual a R1 en paralelo con R2, y hemos justificado por qué. Y voltaje base va a ser igual a R2 dividido entre R2 más R1 por divisor de tensión por BCC. Explicamos de dónde obtenemos estas ecuaciones. Entonces ahora vamos a hacer el análisis en el circuito donde vamos a considerar acá la malla de entrada, y aquí la malla de salida, Entonces, considerando la malla de entrada y la malla de salida, planteamos ecuaciones utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff. A la malla de entrada, me ayudan por favor. En la malla de entrada tendríamos voltaje, voy a señalar los elementos que tenemos antes de plantear. Tenemos voltaje base, R de base y voltaje base emisor y RE. Y tenemos más menos voltaje base en la malla de entrada. Entonces, por favor, ayúdenme a plantear la ley de tensiones de Kirchhoff. Voltaje base va a ser igual a la caída de tensión en RB. También las corrientes en mis circuitos, acá circula I de base, por este terminal I de emisor, y aquí va a entrar I de base. Entonces, con esas corrientes, B de base es igual a la caída de tensión en RB. Entonces, por la ley de Ohm, diríamos RB. Este análisis es importante, jóvenes. Si en algún punto ustedes no están de acuerdo o tienen dudas, interrumpen nomás. Más el voltaje entre base emisor, y AC. Aquí sería I de colector. No tienes razón de explicar. I de colector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, por favor, si en algún momento digo algo y escribo otra cosa, me van a tienen que corregirme, porque ahí estoy prestando atención en otros aspectos. Entonces, sí sé, entra al terminal de colector, y del terminal de emisor sale I de emisor, y al terminal de base ingresa I de base. Entonces, seguir. B de base es igual a RB por I de base, más voltaje base emisor, más la caída de tensión en RE. RE tendríamos, por la ley de Ohm, RE por I de en la malla de salida, SC va a ser igual a la caída de tensión en RC, por la ley de Ohm, RC por C, más el voltaje entre colector y emisor, más voltaje colector emisor, más la caída de tensión en RE, nuevamente RE por I. Está ahí. ¿Alguna observación? Voy a enumerar mis ecuaciones. La aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff al circuito del transistor termina acá. Una vez que obtengo estas dos ecuaciones de la malla de entrada y la malla de salida, ahora tengo que operar en otras ecuaciones auxiliares, las cuales serían el efecto transistor, ¿verdad? Tenemos dos transistores, dos ecuaciones para esta configuración. La primera, I de colector es igual a beta por I de base, más 1 más beta por I de O. La última ecuación, I de emisor, tiene que ser igual siempre a I de colector más I de... Estas serían mis ecuaciones 3, 4. Hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? ¿Cuál sería el procedimiento ahora a seguir? Si ya nos hemos memorizado el medio. De ecuación 1 hay que despejar I de base y reemplazarlo en ecuación 3. Ya vamos a obtener la ecuación para calcular los parámetros de estabilidad. ¿Recuerdan, jóvenes? De la ecuación de la malla de entrada despejamos la corriente de entrada y de base y utilizamos la ecuación 3. Pero ahora ya no es tan fácil, ¿no? Jóvenes, I de base tenemos I de emisor, ecuación, entonces I de emisor hay que expresar en función de colector e I de base. Entonces, antes de despejar I de base, vamos a decir, ecuación 4, voy a obtener a continuación dos ecuaciones auxiliares más para I de emisor. I de emisor lo puedo expresar en función de I de colector e I de base. Entonces, ecuación 4 puedo reemplazaré directamente ecuación 4 en ecuación 1. Sería el procedimiento. Nos saltaremos. Entonces, 4 en 1. Ahora tengo que utilizar ecuación 4 en 1. Entonces, E de base va a ser igual a RB por de base más voltaje base
emisor más, pero RE es igual a IC más de base. Entonces RE por IC más RE por I de esta ecuación la puedo despejar I de base. Voy a tener una ecuación de I de base va a estar en función de I de colector. Entonces esta ecuación despejo I de base, lo voy a reemplazar en la ecuación 3. Entonces voy a copiar estas ecuaciones órdenes, voy a pasar a la siguiente página y ¿alguien tiene alguna observación, alguna consulta? Este es el momento. Voy a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Entonces, con fines didácticos, órdenes, voy a mantener estas ecuaciones y voy a continuar mi análisis. Entonces, esta ecuación de espejo y de base, es decir, y de base va a ser igual a ayudar, tendría voltaje base menos voltaje base emisor, menos RE por T, todo dividido entre RD más RE. Esa sería mi ecuación para elevar. Esta ecuación a la cual le puedo denominar ecuación 5 en 3, 5 en ecuación 2. Entonces tendríamos la siguiente expresión y de colector va a ser igual a beta por elevar. Pues copiaremos nomás beta por voltaje base menos voltaje base emisor. Lo dividir, ¿no? Acá en 2 dividido entre RD más RE menos beta por RE por C dividido entre RD más RE más 1 más beta por IE. Entonces, esa ecuación despejo IC, los términos voy a considerar, despejando IC y sacando mínimo común nuevamente, tendría IC factorizando, vamos acá RD más RE, tendríamos 1, entonces RD más RE más eta por RE sería igual a, voy a sacar mínimo común también, entonces eta por voltaje base menos voltaje base emisor, más 1 más beta por RD más RE por RDO dividido entre RD más RE. Simplificamos esos términos, vamos a factorizar del numerador RE, por lo tanto se va a quedar de esta forma, sería igual a beta por voltaje base menos voltaje base emisor más 1 más beta por RD más RE por RO dividido entre RD más 1 más beta por RE. Entonces, esa sería mi ecuación. Puedo observar que en esta ecuación IC es función de ICDO, es función de voltaje base emisor y es función de B. Entonces, esta ecuación utilizo para determinar mis parámetros de estabilidad. Voy a utilizar esta ecuación para determinar mis parámetros de estabilidad. Jóvenes, con fines didácticos, porque quiero reservar espacio quizás en la presentación. Esta parte está desarrollada en la página anterior, lo voy a eliminar, lo voy a generar. Entonces, a continuación determinamos los parámetros de estabilidad. Necesitamos calcular los 3 parámetros de estabilidad. Voy a decir para S de CDO, que se calcula como la derivada parcial de C respecto de ICDO. S de ICDO sería igual a S de ICDO, va a ser igual a 1 más beta por RD más RE dividido entre RD más 1 más beta por RD. Entonces, esa sería la ecuación para SICDO, la ecuación exacta. Pero podemos realizar alguna simplificación. Ya tenemos la ecuación para SICDO. Queremos calcular el valor exacto de SICDO. Usamos esta ecuación. Pero para obtener algunas ecuaciones de diseño, podemos decir, ¿qué pasa si 1 más beta por RE es mucho mayor que RD o mayor que RD? Entonces, en esta ecuación, ese término se desprecia, RD, de tal forma que podemos simplificar estos términos, 1 más beta por 1 más beta. Entonces obtenemos otra ecuación simplificada para S de IDO, que sería igual a RD dividido entre RE más 1. Tenemos una ecuación aproximada para S y CDO. Hasta ahí, ¿alguna observación? Dice, el procedimiento es sencillo. Plantear la ley de tensiones de Kirchhoff. De la malla de entrada, despejar I de base en función de la corriente de salida, que sería I de colector. Esa ecuación, emplazarlo en la ecuación del efecto transistor, ya obtenemos la ecuación de IC en función de las variables que afectan la estabilidad del circuito. Hasta acá, ¿podemos continuar? Entonces, ahora determinaríamos el parámetro de estabilidad que depende de ese de voltaje base emisor. Entonces, vamos
a calcular S de voltaje base emisor. Entonces decimos ahora S de voltaje base emisor es igual a derivada parcial de IC respecto de voltaje base emisor. Entonces en nuestro circuito determinamos esa relación. S de voltaje base emisor va a ser igual a menos beta dividido entre RB más 1 más beta por RB. Esa sería la ecuación para determinar S de voltaje base emisor. Pero, ¿qué tal si se cumple la condición que hemos citado hace un momento? Y 1 más beta por RE es mucho mayor que RB. Entonces, S de voltaje base emisor va a ser aproximadamente igual a menos 1 sobre RB. Pero para esto, tomamos la siguiente consideración. Además, para beta grande, 1 más beta es aproximadamente igual a para beta aproximadamente igual a 100. Por ejemplo, cumple, entonces sí, gracias, ahora sí, si se cumple la condición citada, estamos indicando, y además que beta es grande, estos términos vamos a simplificar, beta en del numerador con el beta más 1 del denominador, y esa sería una ecuación aproximada para S de voltaje base emisor, sería aproximadamente igual a menos 1 sobre R. Tenemos una ecuación exacta, ecuación aproximada. Entonces, a continuación, el último parámetro a describir sería el parámetro S de B. Entonces decimos, ahora S de beta se define como derivada parcial de IC respecto de... Entonces, para esto, vamos a considerar las aproximaciones que hemos realizado hasta ahora. Como hemos indicado que beta va a ser aproximadamente igual a beta más 1, vamos a utilizar el siguiente artificio para obtener el valor de S de beta para este circuito, un valor de S de beta lo más cercano posible a lo real. En la ecuación de IC, en esta ecuación, voy a considerar acá que beta, en el numerador beta es igual a 1 más beta, para beta grande vamos a ver. Entonces, al revés, para indicar aún más, o decir que igual puedo considerar lo siguiente, que 1 más beta es igual a B, me va a permitir simplificar solo en el numerador. Entonces, si C lo puedo expresar de la siguiente forma, C va a ser igual a, tendría beta en el numerador, beta multiplicado por voltaje base menos voltaje base emisor, más RD más RE por IDO, digamos, damos la llave, dividido entre RD más 1 más beta por RE. Es un artificio que estoy utilizando. Y además voy a considerar que todo este término entre llaves es igual a K. ¿Por qué puedo considerar de esa forma? Porque quiero derivar respecto de beta nada más. Todo ese término no depende de beta. Entonces, si obtengo el valor de S de beta, considerando esta ecuación, ¿hay alguna observación? ¿Alguien quiere realizar alguna consulta? Entonces voy a derivar respecto de beta. Como ustedes conocen, tengo hay una división de dos términos de beta. Entonces tengo que dividirlo, tengo que derivarlo de la siguiente forma. El numerador al cuadrado, RD más 1 más beta por RE, pero todo elevado al cuadrado. Voy a derivar el numerador, entonces tendría B por K, solo tendría K por el denominador. El denominador es RD más 1 más beta por RE, me quedaría menos la derivada del denominador. En el denominador tendría RE nomás, derivando el denominador, y multiplicado por el numerador. En el numerador tengo K por E, sería el valor de S de E. A continuación voy a operar y voy a tratar de simplificar términos, de tal forma que S de beta, voy a factorizar K, factorizo K, tendría RD más, voy a multiplicar acá 1 más beta por RE, entonces RE más beta por RE menos beta por RE queda, y estoy factorizando la variable K, voy a tener RD más 1 más beta por RE todo elevado al cuadrado. Entonces acá puedo simplificar estos términos de tal forma que nuevamente operando S de beta va a ser igual a RD más RE, RD más RE, voy a dejar ahí nomás, por acá voy a anotar, en el denominador voy a tener RD más 1 más beta por RE al cuadrado, entonces lo voy a expresar de esta forma, RD más 1 más beta por RE y al cuadrado. ¿Por qué
porque quiero expresar RB en función de IC y CBO. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a multiplicar por K el numerador, por beta, perdón, el numerador. Voy a dividir también por beta. Además, voy a multiplicar por 1 más beta el numerador, 1 más beta, y voy a dividir entre 1 más beta. Para obtener los siguientes términos, si agrupo estos términos, no pueden observar este término es igual a S de O, es igual a esta ecuación. Y el término que me queda es igual a, todo este término es igual a IC. Este término es igual a IC. Como pueden observar, IC es igual a beta por K dividido entre RB por 1 más B por RE. Entonces, valor exacto para S de beta, porque S de beta va a tender a ser, podría haber simplificado, podríamos decir beta más 1 es aproximadamente igual a beta y numerador y denominador se simplifica. Pero como esa configuración es muy importante para nosotros, S de beta exacto sería igual a S de O por C dividido entre beta por beta más 1. Entonces lo voy a escribir de esta forma, como es mi ecuación final, S de beta va a ser igual a S de I C de O por C dividido entre beta por 1 más C. Esa sería la ecuación exacta para S de beta. De tal forma que para este circuito también puedo determinar mi delta IC, va a ser igual a S I C de O por delta I de O más S de voltaje base emisor por delta voltaje base emisor más S de beta por delta de E. Entonces, de esta forma voy a observar si las variaciones de IC salen de la zona lineal o si se acercan a la zona de saturación y a la zona. Sería el procedimiento para determinar el valor de S de los parámetros de estabilidad en este circuito. Acá vamos a realizar el estudio de los parámetros de estabilidad. Para el procedimiento debería de ser el siguiente. Para cualquier esquema de polarización, ustedes deberían calcular sus parámetros de estabilidad para ver cómo varía delta IC. Ese rango de variación de delta IC no es muy grande, pero eso realizaría un electrónico. Cada vez que proyecte sus circuitos con transistores va a realizar ese estudio. Nosotros generalmente vamos a considerar, pues en el diseño tendríamos que realizar, pero vamos a tener ya circuitos en los cuales vamos a optar por el mejor esquema de polarización, el último. Ese último esquema lo vamos a adecuar a nuestros sistemas de control, sistemas de procesamiento de datos y en algún caso vamos a utilizar otros esquemas también. Vamos a ver posteriormente. ¿Alguna consulta? Ya. No se podría desplazar. Podríamos haber puesto S de voltaje base emisor, pero quedaba el término K. ¿Quieren? Podría haber, no, matemáticamente se puede. Ustedes podrían poner, esto es igual a SICDO multiplicado por S de voltaje base emisor, pero va a quedar libre K dividido entre eta por 1 más E. Sí, ya tendría que evaluarlo como eta voltaje base menos voltaje base emisor, pero me parece que es más algo de evaluar, ¿no? Porque dice ya voy a tener de datos. Desea puede expresarlo así también, no hay problema. Voy a pasar a la siguiente página. Quieren tomar una captura, lo pueden realizar en este momento. Podemos continuar. Una vez que se realiza el estudio de estabilidad, seguro que en el auxiliar van a resolver algunos problemas. También nosotros vamos a plantear posteriormente un ejemplo de estabilidad. Vamos a plantear los criterios de diseño. Vamos a tomar como referencia este esquema de polarización y estos criterios van a ser válidos para todo esquema de polarización donde se tiene una resistencia de colector en RC y una resistencia de emisor conectado a RE. Algunas partes. Los criterios de diseño podemos citar como estos 4 puntos. El primero, dice, este primer criterio, considerando este esquema, jóvenes, dice que la corriente en R2, para que el circuito sea estable, vamos a hacer que sea igual a 10 veces I de base. Está considerando esta corriente en R2 y esta corriente I de base. ¿Eso qué se presenta, jóvenes, para nosotros? O sea, ¿cómo interpretamos esa ecuación? Van a ver esta ecuación en distintos textos. Criterio de diseño. La corriente en R2 es igual a 10 veces I de base. Está indicando, jóvenes, acá que vamos a diseñar nuestro circuito de tal forma que I de base es mucho menor que I
R, o podemos escribirlo al revés, ¿no? Para que con todo lo que hemos citado hasta ahora coincida. La cociente en R2 es mucho mayor que de circuitalmente. ¿Qué representa esto? I de base tiende a cero. El caso ideal sería, jóvenes, que I de base tiende a cero. Estamos enseñando de tal forma que I de base sea pequeño. Si I de base tiende a cero, jóvenes, es como si tuviéramos un circuito abierto acá. Si no I de base tiende a cero, no hay circulación de corriente a base. Entonces, jóvenes, nuestro criterio nos está indicando que estamos diseñando el circuito de tal forma que la corriente de base no afecta a la caída de tensión en R1 y R2. Esto nos permite determinar el voltaje en R2 de la siguiente forma. Voltaje en R2 va a ser igual a R2 dividido entre R2 más R1 por ECC. Entonces, y este voltaje a la larga se va a convertir en voltaje base-base. Este voltaje, como la corriente de base tiende a cero, sería igual a voltaje base emisor más voltaje en RE por I de esta ecuación me va a permitir determinar el voltaje base-base para mi diseño posteriormente. Entonces, en esta condición, jóvenes, estoy indicando que la corriente de base no afecta a mi circuito de entrada, a mi divisor R1 y R2. Entonces, voy a volver a dibujar esta línea. El segundo criterio, dice, acá estamos, jóvenes, la caída de tensión en RE va a ser igual a 0.1, o sea, el 10% de DCC. Esto se debe a los criterios de disipación de potencia. Generalmente, en este esquema estudiado hace un momento, observamos el elemento que aparece en mi factor de estabilidad. En todos mis términos de factor de estabilidad es RE. Casi observamos, jóvenes, aparece RE en S de ICBO. En S de voltaje base emisor aparece RE. Como S de beta depende de S de ICBO, entonces también depende de RE. Todos los parámetros de estabilidad de mi circuito, SIBO, S de voltaje base emisor, S de beta, van a ser pequeños, van a tender al valor mínimo, el mejor valor, van a ser pequeños, van a ser un valor pequeño, si RE tiende a infinito, o sea, es grande, RE es grande, RE es grande. ¿Por qué me estoy poniendo infinito? A continuación de aclarar. Si RE es grande, ese ICBO va a tender al valor ideal 1, y ese de voltaje base emisor va a tender a 0, mis factores de estabilidad mejor. Entonces, para que este esquema de polarización sea estable, el esquema que estamos analizando, RE tiene que tener un valor, pero no puede RE ser muy grande, porque RE solo existe en el circuito en AC, DC generalmente. El circuito en AC desaparece. Vamos a observar a continuación en este esquema. En este esquema, en el circuito para AC, RE no aparece en el esquema. O sea, en el cálculo de la ganancia de tensión, RE no influye. Entonces, ¿qué quiere decir? No debería de existir RE para obtener una buena ganancia de tensión. Si queremos que la ganancia de tensión sea alta, RE no debe de existir. Como desaparece en el circuito, entonces para procesar la señal AC, RE no es necesario, pero debemos colocarlo sí o sí en el circuito. ¿Para qué? Para garantizar que el circuito sea estable, para que los parámetros de estabilidad tiendan a ser. Entonces, jóvenes, RE está acá solo para garantizar los parámetros de estabilidad. RE no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, porque en DC se va a disipar una potencia en RE. Esta resistencia, debido a que se alimenta circular una corriente en DC, va a dar una cierta potencia. Esa potencia disipada no puede ser muy alta, entonces tenemos que buscar un equilibrio. Para eso tiene que existir RE para el circuito en DC, pero para el circuito en AC no debería existir. Entonces, jóvenes, para eso se considera que la disipación de potencia en esta resistencia no debería de ser muy grande, que sea el 10% nomás. Tratando de garantizar eso, se obliga a que la caída de tensión en esta resistencia RE sea el 10% de la fuente de alimentación. Entonces, acá lo que vamos a notar es el voltaje en RE tiene que ser igual al 10% de DCC. Sería bueno que no haya ninguna caída de tensión, pero debe RE para garantizar estabilidad. Entonces, el 10% no le asignaré. Para BCC pequeño hace sentido se considera. Pero si BCC es muy grande, el producto de IC por RE va a ser aproximadamente, se asigna 3 voltios o 4 voltios. BCC es igual a 40 voltios, 50 voltios, ya tiene un valor muy grande, en voltios. Bueno, entonces el voltaje en RE ya va a ser aproximadamente igual a 3 voltios o 4 voltios. Estoy seguro que acá alguien está observando lo siguiente. Dice voltaje en RE, pero aquí hay IC por RE. Jóvenes, van a observar que posteriormente vamos
vamos a hacer esta consideración. Y C va a ser aproximadamente igual a I. Realizando esta aproximación, en los cálculos, vamos a ver que se introduce un mínimo error, pero los circuitos se resuelven más fácilmente. Muchos autores hacen esta consideración y de colector aproximadamente igual a I. Por eso ahí IC y es equivalente a esta ecuación, por si acaso, C es aproximadamente igual. Entonces, la segunda consideración dice que el voltaje en RE debe ser igual al 10% de DC. La tercera consideración, esa ecuación viene de los criterios de diseño. Hemos dicho θ más 1 por RE debe ser mayor que RB. Entonces, esta ecuación lo convertimos en una igualdad multiplicando por 10 a RB. De acá, ¿no? Este análisis, ¿dónde estaba esto, ¿no? Acá, 1 más beta por RE mucho mayor que RB. Entonces, esa ecuación lo convertimos en esa desigualdad, lo convertimos en una igualdad. Por lo tanto, beta más 1 por RE va a ser igual a 10 veces RB para minimizar el valor de los factores de estabilidad. Entonces, ahí justificamos esos tres puntos. El último punto, dice, es el cuarto, tiene que buscar que el voltaje colector emisor de mi transistor sea menor o igual a VCC medio. Esto se debe a los criterios de disipación de potencia en relación al punto de trabajo, aspecto que vamos a considerar a continuación. Entonces, aquí solo anotamos el voltaje colector emisor tiene que ser menor o igual a VCC medio. ¿Cómo justificamos ese criterio? A continuación, en el siguiente punto que sí, consideraciones sobre el punto de trabajo. Vamos a justificar a continuación este cuarto punto de criterio de diseño. Les hemos indicado que si consideramos la curva característica de salida, ahora estamos haciendo referencia a este punto, consideraciones sobre el punto de trabajo, vamos a hacer este análisis. Además de la zona lineal, la zona de corte y la zona de saturación, es indicado que se tiene una parábola de disipación de potencia máxima que el fabricante me proporciona. Esa parábola debe estar por acá. Acá voy a tener una parábola y no estoy dibujando una parábola, no es así. Esta sería, acá va a estar la parábola de potencia de disipación máxima, sería igual a voltaje colector emisor y de colector. Estos serían los valores máximos. De máximo, voltaje colector emisor máximo. El fabricante me va a proporcionar este valor de potencia, esta parábola de potencia de disipación máxima. Pero también me va a dar otras parábolas. Van a ser parábolas de potencias menores a la máxima. Digamos que esta potencia máxima es igual a 500 watts. Pueden ser miliwatts también. Entonces, estos datos pueden ser esto, que sea miliwatts para que sea algo real. Voy a poner acá 500 miliwatts. Entonces, estos serían 200 miliwatts, 200 miliwatts y 100 miliwatts. Entonces, además de proporcionarme esta parábola de potencia máxima, me proporciona las potencias inferiores a esta. Seguro por acá va a estar la parábola de 400 miliwatts, potencia 400 miliwatts, luego 300, 200 y así. Y por el origen, por acá pasaría la parábola de potencia igual a 0 watts. Y en ese punto, jóvenes, la cociente es 0, el voltaje es 0. El producto de C y voltaje colector emisor sería 0. Eso es así la parábola, desde potencia máxima hasta casi el origen de coordenadas. Aproximadamente así va a ser la parábola. Entonces, en eso aclaramos, si eso está claro, entonces vamos a tener parábolas, distintas parábolas de su potencia, partiendo del máximo hasta 0 watts, y eso está claro. A continuación vamos a realizar el siguiente análisis. Considerando estas parábolas, considerando que tenemos este punto Q, el punto Q estaría a la mitad, digamos, en este caso este voltaje colector emisor es igual a VCC medios, porque está a la mitad de este punto debe ser VCC, según el análisis que hemos realizado. Ese es el punto de cociente de colector máximo. Entonces, a la mitad lo ubicado de este punto Q, es mi punto de referencia de nuestro, realizar el siguiente análisis. ¿Qué pasa si el punto de trabajo está en Q1 en Q2? Q1 para mí va a ser este punto, lo vamos a poner, le pondré Q2 va a estar color rojo, podríamos poner, haremos de color rojo para que se mueva. Entonces, aquí está Q1, acá está Q2. La pregunta que realizamos, el punto de trabajo está en Q1, ¿cómo sería la disipación, la potencia? Pasa, vamos aumentando la corriente de colector. Vamos a observar qué pasa con la potencia disipada si la corriente de colector aumenta. Vamos a observar qué sucede
acá si I de colector va a aumentar. Si estamos en el punto Q1, jóvenes, estamos acá, punto. Entonces, si I de colector aumenta, el punto Q se va a desplazar en este sentido. Si I de colector aumenta, aquí estamos suponiendo que I de colector aumenta. I de colector va aumentando, entonces el punto Q se va aproximando así. Y ese punto Q estaba sobre la parábola de 100 watts, vamos en la potencia de disipación de 100 miliwatts, a ir hacia la parábola de potencia de disipación. Esta sería la potencia inicial, la potencia final a ser aproximadamente igual a 200 miliwatts. Eso se puede observar, jóvenes, o sea, considerando mis parábolas, esta parábola es la de 200 miliwatts, esta es la de 100 miliwatts. Entonces, como al aumentar la cociente, el punto Q solo se puede mover sobre la recta de trabajo. Entonces, si el punto de trabajo lo he polarizado en Q1, si aumenta la cociente, entonces va a aumentar la potencia disipada en mi transistor. Potencia disipada aquí aumenta. Pero, ¿qué pasa si estamos en el punto Q2? En el punto Q2, jóvenes, estamos ya acá. Presten atención, por favor, estamos en este punto. Realizaremos el mismo análisis. I de colector aumenta, entonces este punto, como I de colector va a aumentar, va a recorrer hacia este lado. Entonces, si estaba con una potencia inicial, estaba cerca de la potencia de 200 miliwatts, ha aumentado la corriente, entonces va a ir a una potencia, a una parábola de potencia final igual a 100 miliwatts. Pueden observar el detalle, jóvenes. Entonces, ha ido de una parábola de potencia mayor a una menor. Entonces, decimos para el segundo caso, si I se aumenta, entonces la potencia disipada va a disminuir. Ese análisis es importante, jóvenes. Y yo he polarizado en el primer caso, y voltaje colector emisor, para el primer caso, voltaje colector emisor es mayor que VCC medio, era el punto central de análisis. Para el segundo caso, voltaje colector emisor es menor que VCC medio. Entonces, jóvenes, lo que estamos indicando, para el primer caso, el voltaje colector emisor era mayor a VCC medio. En el segundo caso, el voltaje colector emisor es menor a VCC medio. Este segundo caso me conviene, amigo, porque la corriente del colector puede ir aumentando por agitación térmica. Es que se incremente la corriente, como la temperatura del medio ambiente puede aumentar, circulación de corriente aumenta la corriente del colector. Y el punto Q lo he polarizado en Q2, entonces al aumentar la corriente, a la parábola de disipación de potencia a la cual voy a ir va a ser a una parábola de menor valor. Entonces estoy indicando acá, la corriente del colector aumenta, entonces la potencia disipada por el transistor cae. Entonces debo de polarizar mi transistor con esta condición, voltaje colector emisor tiene que ser menor a VCC medio. Así justifico el punto 4. Esto hace referencia al punto 4 de los criterios de realización. Debido a que tiene esas parábolas de disipación que vienen desde una parábola de potencia máxima hasta una parábola mínima que va a coincidir con el eje de coordenadas. Entonces mi punto Q está polarizado de tal forma que el voltaje colector emisor es menor o igual a VCC medios. Entonces al aumentar la corriente, la potencia disipada por el transistor va a disminuir. Eso es lo que queremos indicar. ¿Alguna consulta? Para resumir, tengo 4 criterios de diseño. Si quiero diseñar, considerando este esquema, y cualquier esquema donde aparezca RC y RE, parecido al esquema que estamos mostrando, voy a hacer que se cumplan estos criterios de diseño. Los que necesiten. Los autores dicen no utilice más de 2 exponentes. El primer criterio dice que INR2 debe de ser igual a 10 veces I de base. El segundo criterio indica voltaje en RE tiene que ser aproximadamente igual al 10% de VCC. Último, el tercer criterio dice 1 más beta por RE tiene que ser igual a 10 por RB. El cuarto criterio de diseño indica que el voltaje colector emisor es el menor o igual a VCC. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.